Sí, van a decir, vamos ahí, porque estás ahí, dale leche. No. Pero sí, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno volverles a ver y ver a nuestra hermana Raquel, que ha estado batallando con algunos problemas de salud, pero que está bien. Ver a nuestra hermana Morales, Alicia, que está también entre nosotros. En la mañana vimos a los hermanos Guerrero, al hermano Román, a la hermana Cintia. Gracias a Dios que estuvieron con nosotros también. Está nuestro hermano Corrales de Houston. Está nuestro hermano Tomás Crum de Port Isabel también con nosotros. Gracias, hermanos, por darse el tiempo de acompañarnos. Bueno, dentro de los hermanos en Cristo está nuestra hermana de Playa Sol también, que nos acompaña. No me puedo quedar con su nombre, pero nuestra hermana de Playa Sol. Crisel. Ok, perfecto. Y nuestra hermana Carmen, que está con nosotros, nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Jesús Conrado, y que estará con nosotros por algunas semanas, para ver por su hija. Y bueno, hermanos, dentro de las cosas que tenemos para agradecer a nuestro Dios es el día que nos da, la oportunidad que tenemos esta ocasión por la tarde, y también que oyó nuestras oraciones y Alejandra está en su casa, está estable y el bebé también. Pero seguimos pidiendo las oraciones por ellos para su recuperación. Nuestra hermana Nubia también está con nosotros y después de un tratamiento, y deseamos que estés bien, hermana, que Dios te bendiga también. Nuestra hermana Raquel, como decía, nuestra hermana Julia se está recuperando también de la cirugía y deseamos en el Señor que se recupere pronto, que Dios la bendiga a nuestra hermana, la siga bendiciendo y pueda estar pronto entre nosotros. Hoy tenemos clase para los niños de primaria, los elementary. La hermana Eva y la hermana Camilo van a tener la clase para los niños, así es de que después de haber participado en la Cena del Señor, pues van los niños a su clase, ¿ok? En la mañana empezamos ya las clases para los jóvenes con nuestro hermano Trey Roach, a quien le damos gracias por darse el tiempo de acompañarnos en las clases, a partir de hoy que empezaron las clases, ¿ok? Que la hermana Verónica está de regreso de su viaje, que nuestros hermanos García están también de regreso, aunque los vimos en la mañana, pero personalmente no les había dicho bienvenidos, y qué bueno que están de regreso, hermanos. Nuestro hermano Miguel Matos, entre el miércoles o jueves, en esta próxima semana que empieza, estará regresando a Ecuador por unos meses, estará allá tal vez hasta marzo, abril, y oramos porque Dios le bendiga en su viaje, hermano, y su tiempo por allá, y bendiga a su familia y su regreso cuando usted tenga que regresar. Dios lo bendiga. Muy bien, entonces vamos con eso en mente, hermanos, y poniendo en las manos de Dios a nuestros hermanos que se están recuperando de cirugías, de enfermedades, los hermanos Hernández que se están recuperando también, nuestra hermana Carlos, nuestra hermana Delia, que está recuperando y que también, si Dios lo permite, tal vez este próximo domingo ya estarán con nosotros de regreso. La hermana Córdoba, orar por ella, por su salud, por la hermana Socorro López, los hermanos Guerrero también, por la hermana Anita, hermanos, que no se ha sentido bien de ayer a ahora, para que Dios la bendiga y que pueda mejorar en su condición de salud. ¿Ok? Entonces, ven, con eso en mente vamos a ir a Dios en oración. Nuestro hermano Ricardo García, déjenme asegurarme, sí, nuestro hermano Ricardo García tiene la primera oración. Después nuestro hermano Leo tiene los cantos. El hermano Marcos tiene presidir la Cena del Señor. Y después tenemos nuestras clases. ¿Ok? Así es de que, ¿qué les parece si vamos al Padre en oración? Hermano Ricardo. En reverencia vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito que moras en el cielo y en todo lugar, estamos humillados ante tu presencia, Señor, para agradecerte por todas las cosas que haces en nosotros, Señor. Gracias porque reconocemos que de tu mano recibimos todo, ¿verdad? Y gracias por este servicio que se está llevando a cabo, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, que tú te agrades, Señor,
y que nosotros recibamos tu instrucción que es guía para nuestra vida y que la pongamos por obra para que fructifique en nuestro corazón y haga de nosotros mejores personas y mejores hijos tuyos y mejores familias, Señor. Tú bendice a esta congregación, sé con cada uno de mis hermanos y ayúdanos a estar junto a ti siempre, Señor, y que mantengamos esa unión y esa fe necesaria para salir adelante en todas las situaciones que se presenten en nuestra vida. Sé con cada uno de los hermanos que están en alguna necesidad y damos las gracias por los hermanos que han salido adelante, como nuestra hermana Alejandra, que seas con ella en su nuevo alumbramiento y tú nos conoces, Señor, y gracias por todo. Te pedimos por la edificación de esta noche, Señor, que tu palabra nos guíe y haga el efecto necesario en nuestro corazón. Agradecido, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Himno número 35. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos de luz, tributando eterno olor al grito glorioso Jesús. En el mundo feliz
En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Hermanos, este es el momento de participar de la cena del Señor. Para aquellos que no pudieron estar por las mañanas, vamos a participar de ello. Vamos a dar lectura en la carta de en el libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a dar lectura del 1 al 12. Isaías, capítulo 53. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de
por- porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Vamos a orar por el pan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos juntos para alabar tu nombre. Te pedimos que en este momento bendigas este pan, que para nosotros tus hijos nos hace ser memoria del cuerpo de Cristo que fue clavado en aquella cruz para perdón de nuestros pecados. Te pedimos que bendigas a los hermanos que van a participar de este mandamiento y que nos encuentres dignos de participar de ella. También te pedimos que nos ayudes a hacerla de una manera que es agradable delante de usted. Te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por el jugo de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, de la misma manera, Señor, te pedimos que bendigas este jugo de la vid, que para nosotros nos hace ser memoria de la sangre preciosa que fue derramada en aquella cruz por nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados. Te pedimos que los bendigas a las hermanas que van a participar de ella, y que lo hagan de una manera digna y aceptable delante de usted. Te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora pasamos a un mandamiento más, que es la ofrenda. Para eso vamos a dar lectura en la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar por la ofrenda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, una vez más damos gracias por el día que nos das, por las fuerzas que nos das para levantarnos cada día y poder ir a nuestros trabajos para ganar nuestro sustento diario. Te pedimos que bendigas a los hermanos que van a participar de ella, aún así también los que no puedan participar de ella en ese momento. Bendígales, Señor, para que la próxima vez puedan participar junto con nosotros. Te pedimos que bendigas a los hermanos que la administran, que siempre se usada para que se mete de tu obra aquí en la tierra. Te pedimos esto junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Los niños voy a empezar a la clase con nuestra hermana Eva y nuestra hermana Camilo. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Jonás, hermanos. Libro de Jonás. Vamos a sacar de ahí algunas lecciones, algunas enseñanzas que nos van a ser de utilidad para nuestra vida como cristianos. Libro de Jonás, Antiguo Testamento, uno de los profetas menores que tiene un mensaje mayor para nosotros en esta tarde. Cuando pensamos en Jonás, hermanos, también es uno de los libros y alguno de los profetas que es muy común en las clases de los niños por la experiencia que tuvo Jonás de estar en el pez por unos 3 días, y nos acordamos de Jonás y lo relacionamos inmediatamente con ese evento. Y es verdad, el Señor Jesucristo le dio validez a esa historia porque Él la mencionó. Dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces le dio validez a este libro, a este personaje, y hermanos, dio por hecho que creía en esta experiencia. Y si el Señor Jesucristo la creía, aunque para muchos pudiera resultar como de ficción, para nosotros debe ser una realidad, y además la enseñanza debe ser también aplicable a nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje, podríamos pensar, cuál es el mensaje que tiene este libro, hermano? Por lo que leemos en sus capítulos, que son muy cortos, 4, Dios quiere enseñarle a Jonás, y sin duda alguna enseñarle al pueblo de Israel, que no solamente desea la salvación de su pueblo Israel, sino que también desea la salvación de aquellos que por más pecadores que estos sean, Dios desea que también sean salvos. Si conectamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, leemos ahí que el apóstol Pablo escribe que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y no es voluntad de Dios solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Si leemos 2 de Pedro capítulo 3 en el versículo 9, leemos que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios es paciente para con nosotros. Entonces, si Dios quiere la salvación de todos los hombres, y Dios no desea que ninguno se pierda, entonces Dios estará invirtiendo tiempo y estará usando sus siervos para alcanzar a aquel que sea el más vil pecador. Y en el caso, en el tiempo de Jonás, si Jonás, el capítulo 1, versículo 1, lo ponemos a la par de 2 de Reyes, capítulo 14, versos 25 al 27, estaremos viendo que entonces Jonás vivió, hermanos, y predicó al pueblo de Israel, a la tribu del norte, y que fue en los tiempos del rey Jeroboam II, por ahí del año, 750, alrededor de ahí, sin ser tan rigurosos en las fechas, pero que estando siendo profeta, hermano, Dios lo envía a Nínive, la capital de Siria, y le envía a que les predique. Pero vamos a aprender en la respuesta de Jonás, y cómo Dios está trabajando con Jonás para persuadirlo de que vaya y contribuya a la salvación de los de Nínive, pero también para salvarlo a él, a Jonás. Y una de las cosas una de las lecciones que podemos aprender, hermanos, una de las lecciones que personalmente encuentro aquí es que cuando nosotros somos desobedientes a Dios,
en esa desobediencia, la dirección que llevamos, hermanos, es exactamente hacia abajo. Es hacia una dirección descendente y contraria a la voluntad de Dios. Nunca será la mejor decisión al tiempo de elegir y nunca tendrá un final satisfactorio. Siempre nos va hundiendo, en la medida de nuestra desobediencia, nos va hundiendo, nos va hundiendo, nos va hundiendo. Y vamos a verlo, pues, que física y espiritualmente Jonás iba descendiendo progresivamente. Noten el capítulo 1, versículo 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Primera cosa que vamos a notar es, veamos el mandamiento de Dios para Jonás. Y luego vamos a ver la reacción de Jonás. Dios le dice tres cosas: levántate, ve a Nínive y pregona. Predícales. Porque la maldad de ellos ha llegado delante de mí. Levántate, Jonás, ve a Nínive y predica, pregona. Jonás se levanta, hasta ahí va bien, pero no va a Nínive. Se dirige hacia otra dirección, contraria. Debería ir al este y se fue al oeste. Y hermanos, no predicó como Dios le estaba diciendo, y en esa desobediencia empezó una descendencia, una descendencia de familia, una acción descendente. Primero, noten cuántas cosas dice la Biblia que descendió Jonás. Versículo 3. Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, para huir de la presencia de Dios, a Tarsis. Y estando en Tarsis, primera descenso, descendió a Jope. Segundo descenso, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella. Descendió a la nave. Tercer descenso, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Otro descenso. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Desciende a Jope, desciende a la nave y desciende a lo más bajo de la nave, y después lo vamos a ver en la profundidad del mar. Capítulo 2. En el versículo 3, por decir: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la profundidad. Cuando echaron a Jonás al agua, y vemos cómo Jonás va descendiendo en la forma como va diciendo en el capítulo 2, como primero el golpe del agua, en el agitarse el mar, y luego cómo va descendiendo hasta las profundidades, al punto que hasta las algas marinas, diríamos nosotros, están pasando por su cabeza.
No te quedas en una posición única, hermano, cuando somos desobedientes a Dios. No es como que pequeñas, hice un error y ya, ahí quedó. En la medida que uno es desobediente a Dios, puedes hundirte más, hundirte más, hundirte más. A David le pasó, ¿no? Cómo iba de un pecado a otro, a otro, a otro. Primero cayó, le llenó Betsabé los ojos, y después de pasar, de verla, a la acción, y después de la acción, a tapar el pecado, y mandar traer al esposo de Betsabé para que duerma con Betsabé, y luego que él, Urías Eteo, se haga en cargo del hijo, y luego no puede, porque no va Urías Eteo a estar con su mujer, y después lo manda con una carta que le da él mismo. Imagínense en qué punto vemos a David, que le da él mismo, y que se la da al general de sus tropas, diciéndole: pon a Urías Eteo en lo más recio de la batalla, y cuando esté en lo más recio de la batalla, váyanse y déjenlo solo, para que lo maten. Hunde. Cuando somos desobedientes a Dios. Entonces, es interesante que nosotros podamos ver, hermanos, que no se queda allí. Vamos paulatinamente yéndonos en las profundidades el mal, del pecado, cuando somos o persistimos en ser desobedientes a Dios. Pero otra cosa que podemos ver aquí en esta historia es que muchas veces, hermanos, Dios tiene que hacer algo para despertarnos a nuestra realidad. Para que abrir nuestros ojos, para que tengamos conciencia de lo que está pasando. Porque Jonás, hermanos, en el versículo 5 del capítulo 1, bueno, el versículo 4 dice: pero Jehová, esto es lo que hizo Jonás, pero Dios no puede ser burlado, y no podemos escapar de su presencia. Entonces Dios va a hacer algo. Dice: pero Jonás hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Está pasando en medio de él, hermano, una fuerte tormenta, y Jonás no se da cuenta. ¿Cuántas veces pasan circunstancias en nuestras vidas y todo el mundo lo puede percibir y uno no sabe qué está pasando? ¿Y qué va a hacer Dios? Y noten, Dios no levanta esta tempestad, hermanos, para acabar con los que van en esa nave, ni para acabar con Jonás. Dios tiene la intención de llamar la atención. Porque cuando los marineros empiezan a ver qué hacer al respecto cuando esta tempestad, y empiezan, dice, echaron al mar los enseres que había en la nave para aligerarla de la carga, y después están buscando cómo claman a sus dioses, y Jonás, hermanos, no sabe ni qué está pasando. Hasta que van y lo despiertan. Despiértate, dormilón, y clama a tu Dios, le dicen en el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y empiezan a buscar quién es el responsable, y Jonás dice: yo soy el responsable. Y dice: échenme al mar y las cosas se resolverán. Y es interesante, hermanos, hablando de salvación, hermanos, hablando de interés por las personas. Dios mostró su interés por los de Nínive
al punto que le dijo a Jonás, ve a Nínive y pregona. Pero Jonás no tenía interés por los de Nínive. Ni siquiera estaba preocupado por lo que estaba pasando aquí con ellos. Sin embargo, hermanos, cuando Jonás le dice a los marineros que él es el culpable y que lo echen al mar y se arreglará el problema, las personas, antes de tomar la iniciativa inmediatamente, buscan primero cómo salvarle a él la vida. Cuando él no quiso salvar la vida de todos los que vivían en Nínive. Porque dice el texto, versículo 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. No dijeron, oh, tú eres el problema, pues para afuera. No, estuvieron trabajando cómo no tener que hacer lo que Jonás le está diciendo. Pensemos, hermanos, en este caso, ¿qué tanto interés estamos teniendo por la salvación de las gentes como Dios tiene el interés por ellos? ¿Y qué tanto estamos escuchando la voz de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura? Como invitó a Jonás que fuera a Nínive y les proclamara. Importante que nosotros veamos el interés de Dios y que vea y que nosotros compartamos con Dios el interés por la salvación de las almas. Pero puede notar algo más, hermanos. Jonás hasta ahorita, los marineros están clamando a sus dioses y le están diciendo a Jonás, clama a tu Dios. Pero hasta ahorita Jonás sabe que él es el culpable, pero no ha orado a Dios. No se ha arrepentido. No está cambiando de actitud. Sigue igual. Hasta que lo echan al mar. Y estando en el mar, y luego vive la experiencia, en este capítulo 2, vive la experiencia de cómo va primero, cómo poco a poco va descendiendo hasta las profundidades del mar. Y él sabe que se va a morir. Y él ruega a Dios. Y Dios interviene por él. Porque Dios quería salvar a los ninivitas y quería salvar a Jonás. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Él es paciente para con nosotros. Él dice en el versículo 2 del capítulo 2, bueno, leamos 1 y 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hermanos, miren la diferencia. Capítulo 1, verso 1 y 2. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y proclama. ¿Le oyó Jonás? No. Cuando Jonás estando en esa situación, él dice, te hablé, te rogué y me oíste. Dios nos oye, hermanos, cuando genuinamente nos acercamos a Él, cuando sinceramente nos acercamos a Él arrepentidos, cuando humillados ante su presencia le pedimos su ayuda, Él interviene. Aunque anteriormente nosotros habíamos estado siendo rebeldes. Y Dios da una segunda oportunidad. Dios es el Dios de la segunda oportunidad y nos da la oportunidad de hacer de regresarnos del camino que llevamos. Por eso en el capítulo 3 le vuelve a decir,
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, lo mismo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cambió en cuanto a al proceder Jonás? Sí. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Otra cosa que podemos aprender de aquí, hermanos, es cuando somos desobedientes a Dios, hacemos que nuestro caminar sea más difícil y más largo. Lo hacemos más complicado. Jonás podía haber ido por tierra a Nínive. Pero miren, ¿qué atajo tomó? Tuvo que gastar porque compró un boleto. Tuvo que ir en mar. Tuvo que vivir una tormenta. Tuvo que vivir la experiencia de estar en la profundidad del mar, de ser tragado por el pez. Tuvo que agarrar esa dirección cuando podía ser un camino más corto. ¿No pasa, hermanos? Que a veces dicen, ¿y para qué lo hice así? Se me salió más costoso. Si lo hubiera hecho bien, no estuviera lamentando esto. No me hubiera salido tan caro. En dinero, en consecuencias. Siempre hacerlo de la manera de Dios es más fácil, es mejor. A la larga es mejor. ¿Por qué tenía que pasar por toda esa experiencia? Hubiera ido a Nínive ya. Bueno, hermanos, aplíquelo a cualquier área de nuestras vidas. Y nos damos cuenta que cuando lo hacemos a la manera nuestra y no a la manera de Dios, las cosas se complican más. Se levantó, fue a Nínive, la gente se arrepintió. Así hubiera terminado la historia. Pero nosotros le ponemos drama a nuestra propia historia cuando no necesitábamos una escena dramática. Cuando la complicamos. Bueno, ahora vemos, hermanos, cómo empieza a obrar la voluntad de Dios, predicando la palabra, y la gente de Nínive se arrepiente. Hay un cambio de actitudes. Hay una respuesta correcta a la palabra de Dios. Tanto que el rey manda pregonar que en el versículo 7, noten cómo en el versículo 5 dice la escritura, la gente creyó a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, mostrando arrepentimiento, dolor. Cuando llegó la noticia al rey, el rey hizo proclamar, verso 7, y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, es decir, ayunen. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase, se arrepienten cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y Dios se arrepintió y perdonó, hermanos, porque esa era su voluntad, eso era lo que Dios quería. Y empieza el capítulo 4 diciendo, pero,
Bueno, Dios está perdonando el pecado en el capítulo 3, versículo 10. Y en el capítulo 4, versículo 1, Jonás no comparte el plan de Dios. ¿No está de acuerdo que Dios sea así para perdonar? Y aquí vamos a aprender otra lección. Sí, me encanta saber que Dios me perdona mis pecados. Pero a veces no estoy de acuerdo que Dios le perdone a otros lo que hicieron. Porque yo tampoco estoy dispuesto. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué es el enojo de Jonás? Que Dios perdonó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Me encanta que él tenga claro quién es Dios. Por experiencia personal, ¿sabe quién es Dios? Aparte de que es profeta de Dios, acaba de vivir una experiencia donde Dios mostró su misericordia, su paciencia y su disposición de perdonarle. Y dijo: yo sé quién eres, pero yo quería que eso que tú eres lo seas conmigo, pero que no lo seas con ellos. Por eso no quería ir a Tarsis, porque sabía yo que si iba y les proclamaba y se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Bueno, creo que estamos aprendiendo la lección de que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, según Efesios capítulo 5, verso 1. Y una de las cosas en las que debemos imitar a Dios es: si Dios perdona, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y si Dios es clemente y piadoso y tardo para la ira y grande misericordia, en vez de juzgar la actitud de Dios, debiéramos imitarla. Está, hermanos, como el caso del hijo pródigo, ¿no? El hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo andaba haciendo mal, muy mal. Pero vino a la casa arrepentido y su papá le perdonó. Y cuando su hijo, el hermano mayor de este muchacho, vino y supo lo que su padre había hecho, no solamente le perdonó, sino estaba muy contento al punto de hacer una fiesta. Él no estaba conforme. Y cuando su papá le dijo: ven, hijo, y participa con nosotros en esta fiesta, porque tu hijo, tu hermano, estaba perdido, es hallado, estaba muerto y ahora vive. No, yo no quiero entrar. No estoy de acuerdo. Bueno, hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos esta lección también. Él es así. Y no es para cuestionar su carácter, es para imitarlo. Para aprender a ser como Él. Después Dios le va a poner una experiencia más a Jonás. Y la conclusión de este libro está en el versículo 11 del capítulo 4, dice Dios: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hay 120,000 personas que están tan perdidas que no pueden hacer diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Están tan comprometidas en el mal que no saben discernir
entre cuál es su lado derecho, cuál es su lado izquierdo. Pero se han arrepentido y yo quise perdonarlos. Debiéramos perdonarle también nosotros. Bueno, hermanos, son varias cosas. Pasé por encima, ¿verdad?, para terminar la historia, pero aprendemos varias cosas aquí. Cuando Dios nos dice lo que hagamos, el camino más corto dicen que es el camino recto. El camino más corto entre dos puntos es el camino recto. Entre lo que Dios manda y cumplir ese mandamiento es lo recto. Hagamos lo que Dios dice. Cuando desobedecemos, siempre es más costoso. Vienen tormentas y luego nos vemos hundidos en una situación comprometida y luego después tenemos que buscar a Dios y pedirle su ayuda porque nos estamos ahogando. No deberíamos llegar hasta ahí, pero nos pasa. Todos estamos en un momento dado expuestos a ello. ¿Nos ha pasado o nos pasará? Y si Dios es capaz de perdonar, y qué bueno que lo hace, nosotros también estemos dispuestos. Y entre más gente se salve, debe haber mayor satisfacción. Y entre más hermanos que pudieran haber hecho algo malo, y están arrepentidos y buscan a Dios para pedir perdón, gloria a Dios por ello. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente oportunidad y la aprovechen y que estén bien. Así es Dios. Y así nos enseña a nosotros. ¿Ok? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a entonar un canto. Tenemos un canto más. ¿Lo tienes, Leo? Vamos a entonar un canto. Si hay entre nosotros quienes necesitan las oraciones de la iglesia, es su oportunidad para hacerlo. Si hay entre nosotros quienes necesitan arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados, estamos listos para ayudarles. Aquí hay agua que impide que usted sea bautizado. ¿Qué le parece si cantamos este himno puestos de pie? Y después de que nuestro hermano Leo nos dirija en este canto, el hermano Roberto Rivas nos despide en oración. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga a todos. Himno número 44. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo en
Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, le damos la honra y gloria a usted, Señor, porque sabemos que usted es grande y que sus promesas son verdaderas. Y en esta noche damos gracias por este privilegio que nos dio de estar aquí reunidos como su iglesia. Le damos las gracias por habernos permitido hacerlo con esta facilidad y esta libertad, Señor. Y por lo mismo pedimos porque usted sea con nosotros, que sea con esta congregación, que nos ayude a luchar en nuestras vidas cotidianas contra el mundo que siempre trata de alejarnos de usted, Padre. Permítanos razonar en sus consejos que hemos escuchado en esta noche, y de tantos que hemos escuchado, Señor, ayúdenos a empaparnos de su palabra, Señor, para saber qué hacer en situaciones difíciles cuando estamos en nuestras vidas diarias. Permítanos siempre tomar en cuenta su consejo en las decisiones que hacemos día con día. Permítanos saber vivir una vida digna delante de sus ojos, Señor, y conscientes que solos no podemos, Señor. Por eso siempre sabemos que necesitamos de su ayuda y pedimos que no nos deje solos, Padre. Padre Celestial, permítanos en esta noche regresar a nuestros hogares con bien, tranquilos, y en sus manos también dejamos a aquellos hermanos por quienes han pedido de su ayuda, Señor, nuestro hermano Saúl, nuestra hermana Adela Córdoba, las demás personas que se me escapan de la mente, Señor, pero que usted conoce las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Sea con nosotros, permítanos llegar con bien a nuestros hogares y permítanos estar de regreso nuevamente el próximo día de reunión. Pues se lo pedimos todo juntamente con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, su amado Hijo. Amén. Amén. No olviden, hermanos,